Veo caritas conocidas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Ahí se Todo están bien. Hola sumando. a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos esperando que todos se conecten y Sí, comenzamos, ¿eh? Esperen un sí. segundo que estamos chequeando que todos conecten sus audios. Algunos no Hola tienen Liliana, buenas tardes. audio o algunos por ahí tienen inconvenientes con la conexión de la cámara. Vamos a esperar A ver, unos minutitos. bueno, vamos a comenzar. Bueno, me presento, yo soy Mariana Taberna, rectora de Integral. Y bueno, estamos organizando entre la semana pasada y esta, un evento que se llama Integral Puertas Abiertas, que en realidad lo que también estamos un poco calentando motores antes de comenzar la cursada. La semana pasada nos dedicamos a la carrera de diseño de productos. Hoy vamos por el tema de paisajismo. Mañana a la misma hora, en este mismo link, vamos a dedicarnos a diseño de interiores y que todos los que se quieran sumar están invitados. Agradezco a la gente de ALAD y la Asociación Latinoamericana de Diseño que también se sumó en la charla y la auspició, así que agradezco su colaboración. Y que bueno, le voy a dar la palabra a Karina Latrónico, que va a presentar a Valeria y a Luciano, que desde ya les agradezco la gentileza de haberse sumado a estas jornadas. Bueno, bienvenidos, como dijimos antes, a todos. Gracias por estar, para charlar un rato y ver algunos proyectos, ¿no? Hablar un poco de diseño y escuchar de la mano de algunos de los que ya están, ¿no? Un poco en órbita desde hace un tiempito trabajando y poder empezar a sentir, ¿no? Esto del diseño del paisaje, de la mano de gente que está en este momento en actividad, haciendo uso de la profesión. Hoy dos docentes son, en este caso, Vale Nicou y Luciano Cetro. Ambos son docentes de diseño de la carrera de paisaje, parte del gran equipo de Integral, así que para los que están ahí veo algunas caras aspirando a entrar para el 2024, empezar a conocerlos. Si les parece, la propuesta es la siguiente. Tomen nota, todas las preguntas que quieran hacer, los escuchamos a ellos, terminan su exposición y después los apabullamos a preguntas. Luciano, todo tuyo. Ahí está, estaba muteado para que no. Buenas Claro. tardes, bienvenidos. Acá también, como decíamos antes, un poco en el back, calentando la voz y los motores para el inicio de clases. Agradecerle en principio a todos los que están presentes por, por estar y participar seguramente posterior a la exposición. Un poco la idea es, en este caso, elegimos un proyecto en particular, un proyecto muy amplio, diverso, con mucha actualidad, tendencia y en una escala urbana. Yo creo que voy a presentar directamente, bueno, la presentación mía ya la hizo Karina, así que prefiero pasar y no aburrirlos directamente a la presentación del proyecto. El proyecto está ubicado antes de ir a la presentación, porque no está el plano anterior, digamos, está directamente la presentación del proyecto, es en Nordelta. En Nordelta hay dos avenidas principales, una es Avenida Los Lagos y la otra es de Los Remeros. En este caso es sobre la Avenida Los Lagos, hacia el margen este, que da hacia el Canal Mayor y el IOT, que es la parte náutica, y remata, que lo lindo de este proyecto, en un parque, que el parque da al río Luján. Entonces sería como, ahora le voy a mostrar la parte más, como el conceptual, y lo van a entender un poco mejor. ¿Ven ahí la pantalla? Se ve perfecto, Lu. Se ve, se ve. Bien, perfecto. Bueno, un poco vamos a hablar del paisaje y como un poco también diseñador gráfico y que ustedes van a tener que realizar a lo largo de la profesión o el que lo está haciendo simplemente para entender un poco. Desde lo visual hay diseño editorial atrás de todo esto y nuestras presentaciones, sea para cualquier ya también disciplina, sea paisajismo, interior
cualquier rama del arte o cualquier, incluso brochure o currículum se puedan presentar, esto es importante que uno lo elabore y lo desarrolle y no lo deje para lo último, ¿no? Por lo general pasa. Es decir, usted va a hacer la entrega y cuando tengo todo el material que está buenísimo, ¿cómo lo organizo? Bueno, acá hay un poco conceptualmente tiene todo eso, pero yéndonos de cabeza en el Sendero y Parque del Este, que también lo bautizamos, una manera de ponerle entidad y sello propio a nuestro proyecto, que fue saliendo en este proceso creativo que tiene que ver con una tormenta de ideas en equipo. Acá hay un equipo muy grande atrás, que los quiero nombrar al principio para no olvidarme, ¿no? Que es también exalumno de Integral, Javier Rosansky, Maca Sol Álvarez, que es compañera de Vale en la UBA, también licenciada de la UBA, Abril Chapira, creo que está estudiando y nos ayudó en toda la parte de proyectual, y Luciano Gómez, que hizo los croquis, ¿no? O sea, como más allá de todos los asesores, digo, porque atrás de todo esto hay un equipo muy grande donde se hace posible y consciente, sostenible el proyecto con toda esa gente y haciéndolo multidisciplinario, ¿no? Bueno, lo bautizamos el Sendero y Parque del Este porque el concepto, paso, a ver, no sé si pasó, ahí está. Nos basamos en el senderismo, ¿no? Este era un parque lineal de 1 kilómetro, que debería tener igual, seguramente cuando vean los planos van a entender un poco más esto, pero prefiero ir al disparador, porque no hay proyecto sin una idea, no hay desarrollo sin una idea. Recuerden esta pregunta, que es el qué. Siempre pregúntense, como abogados del diablo propio, el qué. ¿Qué quiero contar? Porque muchas veces dicen, no, voy a poner árboles, voy a poner este tipo de mobiliarios, quiero ir por toda vegetación tropical o nativo y esta interacción entre las flores. ¿Pero qué querés contar? No, no, que voy a... Bueno, eso es lo esencial, ¿no? Decir, bueno, ¿qué quiero contar? En diseño, la parte literal y escrita es importantísimo. Entonces, el desarrollo del senderismo tiene que ver con esto, con este concepto que es la entidad de este proyecto, que es una actividad deportiva no competitiva, ¿no? Consiste en recorrer distintas zonas rurales o de montaña en el deseo de unir pueblos y valles de una región o país, a través de caminos señalizados, preferentemente tradicionales, recuperando el sistema de vías de comunicación. El sendero se interna en lo más profundo del bosque, en el parque. Para salir, es una lámina que está en acero, pero bueno, en presentación la tuve que poner así, para que tenga una idea de dimensión. Esta cinta roja, como le llamamos nosotros, y este color disruptivo, que es el rojo, fue el hilo conductor de todo el proyecto. Es ese sendero para no hacer, porque el parque, la parte de, que para mí también es un parque, pero la parte más urbana, como le llamamos nosotros, para separarlo en dos, es el sendero. Dijimos, ¿por qué una línea recta? ¿Por qué si ya el tránsito vehicular, el peatonal o la bicisenda siempre es lineal? Dijimos, bueno, el sendero nos va a ayudar a esta cosa más disruptiva y de recorrer y detenerse, porque en los jardines, lo van a ver a lo largo de la historia, lo más divertido y lo que nos mueve a recorrer ese parque es la curiosidad, es el descubrir. Entonces esto de ir recorriendo sinuosamente y este concepto de senderismo nos bajaba la ficha por todos lados y redondearlo en ese solo concepto, la verdad que fue un montón. Bueno, esto que ven acá se llama un mapa conceptual o una lámina conceptual, donde justamente gráficamente, es lo más importante también, esto que está acá arriba a la derecha, cómo ese sendero va atravesando todo este parque lineal y se interna en el parque que da hacia el río Luján. Este un poco es el despiece morfológico que tiene el parque. El parque también lo tomamos como un hecho en sí mismo, y cuando empezamos a desarrollar este proceso creativo y a diseñar, se nos vino esto de decir, ¿por qué no empezamos a ver estas capas? Y es el lawn, que termina siendo, bueno, lawn es césped, se le dice el lawn en una parte donde es plana, y estas alturas o altimetrías o cotas de nivel que van generando diferentes terrazas, a pesar de que la distancia son 35 metros de donde inicia el parque hasta el río, de largo, de ancho tiene 250 metros, da otra percepción, otra escala, y lo mismo, genera subespacios dentro de un gran espacio. Eso es otra cosa, tener en cuenta la unidad de todo el proyecto, desde lo visual y el trabajo proyectual, en todos los puntos. No es como, bueno, voy por sectores. No, acá hay una idea general del proyecto. Que ese es
lo acertado, como digo yo. Para mí no hay proyectos lindos o feos, o el me gusta o no me gusta, sino que es acertado o desacertado. Lo acertado tiene que ver con cuál es el plan de necesidades que necesita todo este espacio. Pues nosotros solucionamos situaciones espaciales a través del diseño del paisaje. Voy a seguir pasando, a veces más. Ahí va. Para darle un poco más en detalle, acá se empieza a fraccionar, ¿no? Este sendero que empieza a atravesar estos árboles de diferentes magnitudes. Ahora voy a hablar también un poco del material vegetal. Y también hay puntos, diferentes puntos, ¿no? Donde, bueno, ¿qué va sucediendo a lo largo de todo ese kilómetro para que no sea un embole? Y por otro lado, decir, bueno, ¿qué recorrido le puedo dar? La idea es que vayas, te internes en el parque, des la vuelta y vuelvas, y en todo ese trayecto por lo menos hayas recorrido 2 kilómetros. Donde uno de los puntos más importantes y como desafío, que un poco lo propuso el directorio de Nordelta, fue la incentivación a la escala y a la peatonalización, o sea, caminar, ¿no? Porque todo el lugar y en todos estos proyectos como los master plan, justo también mañana estamos entrando en otro proyecto, te piden eso. Bueno, yo quiero llegar con el auto a la cancha de fútbol, quiero que llegar con el auto. Bueno, tratemos de, si no es mucho, y el eje principal también es la accesibilidad, donde todos los lugares tienen que ser accesibles, ¿no? Si uno resuelve un espacio para niños, personas adultas o con alguna discapacidad, que todos tenemos alguna discapacidad, lo resolvemos para todos. Bueno, los croquis son espaciales y de situaciones espaciales, como las bajadas al canal y esta curva y contracurva en este croquis de abajo que da esta sensación de ir en el sendero. Una de las preguntas de quienes recibían el proyecto decía, ¿cómo instalamos un sendero en un proyecto urbano? Bueno, es el concepto, no es que va a ser el camino de tierra, inaccesible y con árboles no, sigo avanzando, porque avanzo a esta diapositiva o este slide porque tiene que ver con eso. Los árboles que se trabajaron en su gran totalidad son nativos y los únicos dos, que son el Taxodium y el Quercus palustris, que son más que nada elegidos por una cuestión de color otoñal, porque el resto, si ahí vienen algunos que son más caducos o persistentes o perennes, depende también de la ecorregión, van a tener su diversidad y cambio estacional, pero la verdad que los que los marcan realmente son los de colores más anaranjados o rojos o amarillos. Bueno, hicimos un vademecum de especies. Estamos en una etapa que no nombré, pero eso vale, después ya va a dar esa parte más clara, que tiene que ver con que también es importante. ¿Cuál es la diferencia entre un anteproyecto y un proyecto? ¿No? Ténganse esas preguntas que son importantes. Lo que nombré antes como brainstorming o tormenta de ideas tiene que ver con el proceso creativo, que es la parte más importante y es lo que le va a dar la imagen y la entidad al proyecto. Sin una idea, y se los voy a recalcar hasta el final de la charla, si no preguntarse qué quiero contar, no va a tener entidad al proyecto. Bueno, este es un vademecum de especies, sería como un listado tentativo de las especies divididas en magnitudes que tienen que ver con alturas, básicamente, técnicamente. La paleta se muestra de esta manera en un anteproyecto sin nombre científico, simplemente para mostrar y cosas destacadas, ¿no? Si elijo árboles por floración, por copa, por color, por tamaño, por fruto, los árboles se eligen por fructificación, floración, qué atractivos tienen también, porque es muy importante esto, que después lo vamos a ver en la presentación un poco, es la interacción entre la flora y la fauna. Hoy tenemos que pensar como paisajistas y diseñadores del paisaje que no diseñamos solamente jardines estáticos o en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, sino que hay como una cuarta dimensión o un ambiente, ¿no? El ambiente. Nosotros diseñamos ecosistemas y dentro de un ecosistema, para que sea sostenible o sustentable, que son dos cosas diferentes, tiene que haber interacción con la flora y la fauna del lugar, o en este caso, con un asesor de la restauración en la biodinámica, dijimos, bueno, tenemos que lograr recuperar, saquemos toda la connotación y todo lo que tiene lo perdido en cuanto a la inserción de Nordelta como, como barrio, pero nosotros justamente con esto lo que quisimos hacer es eso, es devolver un poco de flora y fauna sin escaparnos de eso, porque no trabajamos con temperatura, con el sol,
con todas las condiciones climáticas y con ecorregiones diferentes. Estos son los arbustos. Básicamente prefiero mostrarles esta imagen, que también lo que van a ver son esta paleta de especies. Al ver esta paleta de especies, que son infinitas, uno va viendo, ¿no?, una composición entre color, follajes, texturas, altimetrías, o sea, alturas diferentes, canteros biodiversos, que acompañan un poco el recorrido de todo este gran proyecto. Esto es básicamente un plano esquemático, una lámina esquemática, ¿no? El arbolado del sendero general, que está representado acá con unas, esto se llaman referencias, al costado también las fotos son referenciales, porque no es un plano de plantación. Recordemos que estamos en una instancia, en esta presentación de anteproyecto. Este rectángulo, bueno, hace alusión a una lupa que figura acá, y este círculo, ¿no?, va a dónde estaría este corte. El corte es como una vista. Lo que podemos ver en el corte es altura y ancho, no profundidad, no es un croquis, pero da una idea de la escala de esos árboles con respecto al humano, al transeúnte, al que lo va a recorrer, al cliente, básicamente. Bien, lo mismo en segunda magnitud. Fíjense que es la misma lámina, cambias simplemente que es de segunda magnitud, que son los árboles que van, o sea, en toda la troncal, como es una escala vehicular, y la idea es poder ya empezar de adentrarnos en el proyecto, decidimos árboles de primera magnitud, como por ejemplo los más conocidos, quizás Ibirapitá, Tipa, ¿no? Esos árboles que se ven en la 9 de julio, en el Ibirapitá se ve mucho en bulevares en zona norte, donde la floración va variando y tienen diferentes atractivos. Y también son nativos y atraen aves, ¿no?, que es lo importante. Y los de tercera magnitud, que en este caso el tratamiento de los de tercera magnitud, como empiezan a ser un poco más salvajes, desde la floración, es el atractivo de las aves, ¿no?, por su fructificación, floración. Y fíjense que está en este sector, que serían las bajadas al canal, ¿no?, como algo un poco más suelto. Por eso, bueno, el sauce, el babilónica en este caso, el Salix babilónica, que es el sauce llorón, ese no es nativo. Sí, el Salix humboldtiana, que es el criollo, no lo utilizamos porque también hay algo que es muy importante, más allá de lo proyectual, el diseño y elegir, que es cuando lo construyo, que haya esa especie, ¿no? Por eso en los canteros son manchas compuestas por diferentes especies de diferentes alturas, pero no con especies en particular. Pero eso lo voy a dejar más para Valeria. Bien, vale, anda anotando. Voy tirando puntas. Las bajadas al canal mayor o sea, pero todos los árboles se van repitiendo a lo largo de todo el recorrido. Eso es como ir cosiendo con un hilo de color, ¿no? Y quizás ese telar y esa malla que se va extendiendo, que yo les decía, de unir todo el proyecto, bueno, debe empezar, perdón, por los árboles, porque los árboles son los que dan la estructura de un proyecto, en un casco de estancia, en un parque, una vivienda unifamiliar de un barrio cerrado de 20 por 40, que son 800 metros cuadrados. También son los árboles en las avenidas principales, jerarquía, entradas o accesos. Piensen en la escala. Y algo que no me quiero olvidar, que para mí es importante a partir de ahora, para quienes empiezan y que igual lo vamos a ver y demás, pero está bueno tenerlo, el paisaje hay que empezar a observarlo. El diseño, cualquier rama del diseño empieza por la observación. Tenemos que empezar a entrenar la observación. Entonces, después de esta presentación, van a ver que van a empezar a ver cosas que se van a empezar a familiarizar un poco, en espacio público no tanto, pero en estos espacios más. Esta cosa de la flora nativa, lo silvestre, la interacción entre la flora y la fauna, decir, ah, mirá, hay agua como un elemento, ¿no? Hay un árbol, hay una persona. Ah, bueno, está sucediendo un ambiente, algo ahí que está pasando. Bueno, aprender a observar y a escuchar. Bueno, esto es un poco lo mismo, lo que destacamos acá, que a lo largo, también esto como plan de necesidades del cliente, lo que pedían es como puntos que vayan cosiendo esta escala urbana, y nosotros decidimos 2 puntos. Un punto estanco, que sería como un open office, ¿no?, dentro de todo este corredor lineal. Sentarse, detenerse, observar, contemplar, me conecto con la notebook. Eso ya tiene que ver después con el equipamiento, ¿no?, que haya conexión USB, o etcétera, etcétera.
pero básicamente los puntos es un punto estanco, los puntos estancos, como bien dices, para detenerme, sí, porque estoy cansado, porque quiero quedarme ahí. Y después están las bajadas al canal mayor, las nublantes, que tienen que ver más con lo contemplativo, que dan al lago, al río, o a la laguna artificial. Y todo lo que es, digamos, utilitario puede ser, no sé, las paradas de colectivos, dársenas, etcétera, ¿no? Acá, en este caso, en este detalle, está la bajada del canal mayor y todo el tratamiento que se fue haciendo también desde la materialización. El sendero rojo se puede materializar de tres maneras. Una es hormigón pigmentado o pintado. En este caso se definió por intertrabado color rojo, que no termina siendo un rojo tan intenso, pero sí demarca el camino. Y la otra es Smart Pale, que es un poco un sistema más complejo y más caro, que es como son como piedras con una resina que también es absorbente. El intertrabado puede ser absorbente siempre y cuando no tenga contrapiso, pero ya es muy técnico eso. Bueno, este es el Parque del Este, como les decía, que tiene que ver con esta otra parte, ¿no? A dónde llegamos. Y la idea fue eso, ¿no? Como que este sendero que ven que aparece toda esta parte rojo es la parte de caminería o peatonal, donde uno llega, puede recorrer, también va a tener situaciones espaciales para contemplar, detenerse, que acá las nombramos como los sectores, ¿no? Dentro de un jardín, los sectores también, sectorizar es un poco por dónde se empieza. ¿Qué quiero generar? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero contar? Esto que digo, bueno, ¿qué sectores van a tener? Eso ya tiene que ver con lo funcional. ¿Qué función va a tener el espacio? Todo esto cae solo, insisto, si tengo una idea clara, ¿no? Si, a ver, voy con el concepto del senderismo, tengo que caminar, voy con lo peatonal. Bueno, ¿qué me va sucediendo en ese transitar? ¿Qué cosas me puede pedir? Y por otro lado, el cliente. Esto es un espacio semipúblico, quizás no aclare eso, porque es un espacio, un lugar común, un Nordelta que no es tan público, pero sí puede ser, sí, es público en realidad, pero es semipúblico porque va a haber edificios alrededor, que son los que van a tener más contemplación sobre este espacio, ¿no? Los que más lo van a poder disfrutar. Acá están las capas, cada color representa una altura diferente, o sea, a medida que va este degradé de color hacia abajo es porque va bajando la cota de nivel, son muy pocos los escalones en altura, son 3 cada 50 centímetros, para que no haya algo tan abrupto y hablando un poco de la accesibilidad, sea un escalón que lo puedo usar también como asiento, ¿no? Acá está un poco la imagen entre el sendero, los árboles, los canteros se ven muy poco, pero están también como marca un poco más formas más orgánicas. Acá están, ¿no? En este croquis se ven como los árboles, el sendero, la vegetación hacia el costado. Y estos sectores que nombraba antes, un poco más detallados, ¿no? Con bajadas, anfiteatros, zonas de estar. El arbolado del parque, como ya tengo la paleta y el vademecum que me fue cosiendo, como les venía contando, a lo largo de todo fíjense acá está en gris, ¿no? Pero los árboles son los mismos, quizás se van sumando algunos, como en este caso, y hechos puntuales como la anacahuita, son 3 puntos que van en 3 lugares más como de arte, que ahora después les voy a mostrar, y se destaca con color para estas imágenes. O sea, el gris ayuda mucho a no perder la idea que uno viene contando y destacar por color. En el paisaje se hace mucho eso. Cuando uno toma un plano de arquitectura, lo pasa a escala de grises y con solamente un color ya destaca cuál es la zona de intervenir o en este caso cuáles son los árboles que se van a usar. Y con las fotos ayuda las imágenes reales, que también lleva un tiempo buscarlas, pero están buenas o imágenes de referencia, trasladan un poco esa sensación, por eso elegimos estas fotos con colores otoñales, o la floración del ceibo, que es tan característica, el tecomastán, el guarán, etcétera, ¿no? Y los cortes, también, hay veces que cuando es algo digital, termina siendo un poco duro, pero entre estas como opacidad entre unos y otros se genera un poco de profundidad y un poco más artístico. También la diferencia del paisajista es eso, nuestro atributo diferenciador es cómo podemos contar de alguna manera un proyecto que todos son un hecho artístico, pero de una manera un poco más artística. Bien,
Acá, esto lo que les decía antes, ¿no? Un poco estas imágenes cuentan eso. Acá están un poco las formas de los canteros, formas más orgánicas, y estas imágenes de referencia, como este camino más sinuoso y el sector de juegos para chicos, que la idea no es poner quizás un mangrullo de plástico, y cuando habla de la materialización, elegimos eso, ¿no? Como intertrabado, madera y vegetación. No hay mucho más. No, esos son los 3 puntos que elegimos. Ahí va. Arte, esto es un atributo también que le pusimos, que era darle como esta importancia darle a todo este recorrido, y se nos ocurrieron como estos tótems artísticos, que en definitiva van a ser de hormigón, y un acceso, como cualquier sendero, donde diga, bueno, usted arranca aquí, y ahí tiene toda esa infografía que es importante a lo largo de todo ese recorrido. En este corte está indicado con estos 2 portales, y la idea de esto, que estaría bueno que lo hagan, estamos todavía en tratativa, es que pueda intervenir un artista plástico. Entonces elevan un concurso y generamos que entre otra persona más a darle este toque de color a lo largo de todo el recorrido, ¿no? También se van a ir poniendo estos tótems. Acá estaría la Nacahuita, tiene que ver con esta parte más artística, entre estos durmientes, como se usaron muchos durmientes en el cable estacado para mantener esos desniveles que generamos en el parque, dijimos, ¿por qué no verticales? Y que generen como otra imagen, ¿no? O también terminan siendo como algo más escultural. Y una escultura emplazada acá en la cabecera, entre el final o casi final o comienzo del sendero, depende de donde lo miremos, donde también una escultura X sería incorporar otro artista plástico que pueda poner una escultura que le dé entidad a este parque, ¿no? Bueno, el equipamiento, como nombré antes, es la madera, el deck famoso, de diferentes mobiliarios. Estos son del estudio Cabeza, de Diana Cabeza, que se usa mucho en estos lugares, porque la verdad que tiene muy lindo equipamiento, que combina muy bien con el paisaje. Este sería como los puntos estancos, pensarlo, ¿no? Desde este lugar me siento, sigo, almuerzo, trabajo, y están ubicados acá al costado con un círculo y un corte un poco de la situación. Todo lo que es equipamiento tiene que ver con esto también, ¿no? No se nos pueden escapar los cestos de basura, los bicicleteros, las paradas de colectivos, como algo un poco más relajado. Y los juegos para niños, lo mismo, ¿no? Como algo, para mí esta imagen, las 2 de abajo, son las que representan hoy para mí un espacio para niños, que descubran, conecten con la naturaleza, sin que quizás sea una hamaca o un tobogán. Ellos son los creativos en realidad en todo esto. Y que puedan descubrir, ¿no? Y también es una manera de generarles conciencia, que ya lo están teniendo, básicamente, vienen con nuestra cabeza. La fauna, lo que hicimos fue investigar un poco cuáles son digamos, estos actores tan divertidos y que le aportan tanto a la naturaleza, y trasladarlos, como decimos, bueno, queremos recuperar en este vademecum de especies un poco estas aves, estos ejemplares acuáticos, algunas fotos, que de hecho algunas fotos son donadas por Pancho Rebollo Paz, que es un fotógrafo especializado en aves, como en otras cosas, ¿no? Pero bueno. Estas son, digamos, aves también que intervienen con esta flora. La iluminación, no podemos pensar un jardín diurno si no te vamos a tener un jardín nocturno, porque van a ser 2 jardines totalmente diferentes, y si se nos escapa después bañan con una iluminación total y se nos va a perder un poco el encanto del jardín nocturno, ¿no? Y algunas imágenes de referencia con esto, como que lo interesante en el parque o en un jardín es que se vea algo iluminado, que podamos transitar, teniendo en cuenta que es un espacio semipúblico, pero no que sea el reflector ese de 500 que ponemos en un jardín para comer un asado. Bien, lo mismo con los árboles destacados, y hasta acá llego con el anteproyecto. Corrí para el tiempo, pero Bien, bueno, voy a Lu, dar una bien. pregunta. Bien, Bueno, bien, me muy bien. dejo de compartir. Hay algunos de los chicos que están acá que ya tienen un gran recorrido y pueden entender tu lenguaje técnico. Hay otros que miran así como atónitos, como diciendo dónde me metí. ¿Eh? Pero me parece sumamente interesante. Antes de escucharlos, ¿les parece si continuamos con Vale?
que es parte de este gran proyecto, y después charlamos un ratito. ¿Vale? Todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a contar un poco más la parte, no técnica, pero de cómo llevar adelante o cómo llevamos adelante este trabajo. En general, pasa mucho que una de las dudas que surgen creo que desde el inicio de la carrera hasta el final es cómo presento, qué tengo que presentar, qué instancias, hasta dónde, cuándo, cómo, bueno, todo ese mambo. Y bueno, un poco lo comentó Luciano, hay varias instancias dentro de lo que es un proyecto de paisaje o de arquitectura también, ¿no? Cualquier rama del diseño. Pero, digamos, en este caso, lo que se hicieron fueron dos instancias, una que es la de anteproyecto, que es la que mostró Luciano, y después del anteproyecto se hacen ciertos ajustes, se está de acuerdo, se cambian algunas cosas, y se pasa a la etapa de proyecto, que puede ser un proyecto ejecutivo, que es todos los papeles, toda la documentación, todos los dibujos que se necesitan para que un tercero pueda ejecutar la obra. Porque acordémonos que nosotros lo que estamos haciendo en definitiva es pensar espacios que lo mejor que nos puede pasar es que esos espacios se construyan, se hagan realidad. Entonces, sobre todo, si va a haber una tercera persona, un tercer grupo de personas que va a ser la encargada de ejecutar esa obra y no fueron los proyectistas del lugar, y por más de que hayan sido los proyectistas también, van a necesitar planos, van a necesitar como muchos dibujos que especifiquen de qué manera se tienen que hacer las cosas, ¿no? No solamente indicar cuáles son las especies que se van a plantar, sino también en este caso, por ejemplo, dónde van a estar ubicados los senderos, de qué manera y todo eso. Eh, Algo que quería rescatar de lo que estuvo hablando Luciano es que este proyecto a mí por lo menos me pareció súper interesante porque tuvimos la posibilidad y la oportunidad de hacer ciertos cambios dentro de lo que es lo que generalmente se encarga, digamos, la arquitectura y que no necesariamente tiene que ser así siempre, ¿no? Que es, por ejemplo, el trazado de los caminos, de los senderos, de las bicisendas. Cuando a nosotros nos llega el encargo, ya hasta había planteado un recorrido de bicisenda y de veredas, que era el clásico, ¿no? Perpendicular a la línea de edificios. Recta la bicisenda, recta la vereda. Y como eso estaba en instancia de proyecto, o sea, estaba todavía dibujado, no estaba llevado a cabo, no estábamos trabajando sobre algo ya construido nosotros, es que decidimos borrar esas líneas, borrar la línea de la bicisenda, borrar la línea de la vereda y redibujarlas en función de este concepto que es el que hablaba Luciano. Y eso es algo que es casi, o sea, es muy raro que suceda. En general, a los paisajistas se nos convoca cuando ya hay un montón de cosas ya resueltas, hasta a veces construidas, y un poco es, bueno, llamamos al paisajista para que piense qué plantas pueden ir acá. Y en este caso, como se nos convocó en un periodo previo a todo eso, nosotros tuvimos esa posibilidad de modificar. Y el paisaje pasó a ser no solamente una cuestión de vegetación, sino también ese concepto se volcó a los recorridos, a cómo se vive ese espacio. Bueno, entonces yo ahora les voy a compartir, a ver, díganme si ustedes lo que están viendo va cambiando. ¿Va cambiando? Sí, ok. Sí, vale, Bueno, va cambiando, perfecto. gracias. Bueno, primero, como les comentaba antes, nosotros empezamos por esta instancia que es la de anteproyecto, que es la instancia, como comentaba Luciano, de las ideas y de la estructura general de la propuesta, y es donde uno de alguna manera tira toda la carne al asador, ¿no? Como se diría. ¿Cuál es la idea del anteproyecto? Justamente esta, que haya una idea que esté clarísima, que esté buenísima y que uno la pueda comunicar de la mejor manera para que el cliente
la compre y diga, sí, quiero ir con esto. Entonces, es una instancia en donde hay que ponerle mucha fuerza y mucha intención a todo lo que tiene que ver con el dibujo, digamos, ¿no? Con hacer lindas las cosas para que no solamente se entiendan, sino para que sean atractivas a la vista. Entonces, bueno, por eso es que usamos colores. En este caso, como comentaba Luciano, queríamos que se resalte el rojo del sendero, porque era parte de la impronta que queríamos que tenga. Entonces, no podíamos nosotros en el concepto hablar de un sendero protagonista y que después en los dibujos ese sendero ni se perciba. Se tenía que ver de una, por más que después en la obra sí va a seguir siendo protagonista, pero por ahí no es un rojo violento, ¿no? Pero a la hora de representar, como que ese rojo tenía que quedar en la retina de alguna manera del cliente. Y reconocer el proyecto de esa manera, quizá, ¿no? Cuando discutían por ahí distintos proyectos, decían, ah, el del sendero rojo, ¿no? Como que esa identidad se pueda ser comparable con otros proyectos. Entonces, primero lo que hicimos fue justamente para contar esta idea general que se plasma en todas las situaciones, mostrar una planta general, ¿no? Y fíjense, por ahí los que están, si hay alumnos que están más avanzados o ya recibidos, ya entienden lo que tiene, cuando hablamos de escalas. En esta planta general es una escala, estamos trabajando en una escala que tiene muy poco detalle. Si bien esta es una hoja grande, como comentaba Luciano, lo que podemos percibir es el recorrido de senderos, básicamente, y la vegetación, ¿no? Los espacios que va generando la vegetación arbórea, que es la más alta. No hay mucho detalle más que eso, porque no vamos a ver bancos, porque no vamos a ver vegetación más bajita, no vamos a ver personas, o sea, la idea de mostrar en esta escala es que se entienda cuál es la idea general de la propuesta y que se pueda leer toda de una vez. Entonces, una vez que mostramos la totalidad, lo vamos como de alguna manera despiezando y vamos mostrando por tramos, en otras escalas que tienen más detalle, distintas cosas. Entonces, en esta escala, por ejemplo, ya empezamos a ver que hay una diferencia entre las bajadas al canal y lo que es todo lo que es el sendero. Empezamos a ver quizá otras texturas de vegetación en los verdes, porque por ahí empiezan a aparecer ciertos canteros, y después hacemos un zoom mucho más profundo, donde ya empezamos a ver que hay bancos, que hay personitas, digamos, cuando, no sé, y esto nos ayuda a identificar por ahí los sectores, cómo se van a usar, dónde va a haber acumulación de gente, dónde se pretende que haya más gente. Se empieza a notar más a través de los distintos tonos de colores, la profundidad que tiene, digamos que hay zonas que son más altas y zonas que son más bajas. Empiezan a aparecer mobiliarios, las luces, o sea, ya empieza a aparecer más detalle. Vamos contando cada vez más detalles del proyecto. Y esos detalles que contamos son cosas que nosotros pensamos y que estamos diseñando, ¿no? O sea, estamos diseñando dónde deberían estar las luces, las que son del auto, dónde deberían estar los bancos, los bicicleteros, si esto es un muelle que va a nivel, que mantiene un mismo nivel, entonces va a proyectar sombra, o sea, todas esas cosas son maneras de mostrar y de contar el proyecto, la propuesta, en realidad todavía no es proyecto 100%. Y los croquis son los que ayudan, los cortes y los croquis son los que ayudan a contar de manera más espacial, ¿no? O sea, en los planos lo que vemos es cómo se organiza el espacio de alguna manera, o cómo está sectorizado, cómo funciona ese espacio, y después acá lo que estamos empezando a ver es ya esa como tridimensionalidad de distintas situaciones. Lo mismo acá, digamos, esto es el mismo tramo largo de antes, dividido en 4 creo que era, y después de cada uno fuimos rescatando espacios que queríamos contar con mayor detalle. La parada de colectivos, lugares donde el sendero y la bicisenda entraban casi en contacto, los sitios estos estancos. Íbamos eligiendo qué era lo que queríamos contar. Acá de nuevo, cómo se conectan las bajadas con los senderos, con las bicisendas,
con la parada de colectivos, con el cruce peatonal, digamos, como estos nodos, podríamos decir que eran, los íbamos contando con más detalle. Cortecito de cómo sería una bajada, con su muellecito. Y con el parque, lo mismo. Unos croquis más alejados, donde se podía ver un poco más la totalidad de cómo pensábamos que podía llegar a ser el trabajo de pendientes, el acceso al parque, las bajadas, o sea, sí, los espacios de reunión o de anfiteatro, el lugar de juegos, todo eso, o sea, todo esto nos sirve a nosotros para contar el proyecto. Y en definitiva, lo que estamos haciendo, que yo siempre eso es algo que les digo a mis alumnos, es como que lo que uno muestra en dibujo tiene que, digamos, tiene que connotar todo lo que yo pensé, ¿no? Porque no tiene que quedar en la cabeza lo que pensé para el diseño, tiene que verse en el dibujo. Que después con un poco de contar el proyecto, uno puede reforzar eso. Pero nuestra herramienta como diseñadores es el dibujo. Y es el dibujo lo que tenemos que usar para poder comunicar nuestras ideas. Fíjense que en estas láminas casi no hay texto. El texto que aparece es simplemente para hacer referencia a ciertas cosas, pero no hay textos largos que van describiendo cómo va a ser el lugar. Todo lo que está en texto debería haberse plasmado en estas imágenes. Bueno, y esto es lo que sería una instancia de anteproyecto, donde ustedes ven que, si bien hay una aproximación bastante fuerte a lo que es a lo que es el lugar, con estos planos yo no puedo construir, podría, pero medio al tuntún. Para poder construir necesito tener medidas, necesito entrar un poquito más en detalle, contar cuáles son los materiales con los que se van a hacer, contar específicamente una por una cuál es la vegetación que se va a usar, cómo se va a plantar esa vegetación. Toda esa información es la que yo tengo que dar para pasar a la instancia de proyecto ejecutivo. Entonces, acá les muestro así muy por arriba de qué se trata esta instancia de proyecto ejecutivo. Principalmente para nosotros paisajistas, el proyecto ejecutivo tiene que tener los planos de plantación, donde se indica una por una cuáles son las especies que van a estar plantadas y cuál es la cantidad que se va a plantar, a qué distancia va a estar plantado cada árbol o cada planta que se desee plantar. En este caso yo creo que no lo puse porque me parecía demasiado aburrido, pero también hicimos un plano donde se ve solamente el recorrido de los senderos, porque es algo que se tenía que construir. Entonces, primero mostramos los senderos, indicamos qué medidas tienen que tener, cuáles son las formas de construirlo, y después pasamos a la parte de vegetación, que como decía Luciano, también pensamos las entregas en capas, ¿no? No mostramos todo en el mismo plano, sino que lo vamos dividiendo para que sea más fácil la comprensión. Entonces después ya en otra escala donde entramos más en detalle, aparecen las manchas de vegetación de herbáceas o de arbustos, donde vamos indicando también cuáles son las cantidades. Acá aparece todo el listado de vegetación. Fíjense, acá Solidago 57, Solanum 360, o sea, es muchísimo más detallado. Esto, con esta información, ya el cliente sabe cuántas plantas tiene que comprar, a dónde las tiene que plantar y todo eso. La manera en que se plantan, los patrones de plantación, a qué distancia. ¿Esto para qué nos sirve también? Para que cuando la obra se construya de la manera que nosotros la pensamos. Porque si no hacemos este tipo de detalles, la agarra cualquier persona el plano y a libre interpretación planta las plantas que cree que pueden llegar a ir, a la distancia que creen que pueden llegar a ir. Entonces, puede salir bien o puede salir pésimo. Entonces, bueno, acá es un poco el recorrido de qué es un plan, digamos, un proyecto ejecutivo en paisaje, ¿no? Acá en esta escala mostramos también un cerco, que es un cerco que divide la parte pública de la parte privada,
y con un detalle más específico indicamos a qué distancia va cada planta. Esto es sería como un patroncito que se va repitiendo, pero la idea es esa, ¿no? Que quede bien claro que se planta en cada lugar, que nada quede como a libre interpretación. Acá detalles también de algunos sectores que nos interesaba que se construyan, que las habíamos pensado, entonces justamente eso, che, pensamos esto, no lo dejemos, hagamos un detalle de esto para que se entienda bien qué es lo que estábamos pensando y cómo pensábamos ejecutarlo. Lo mismo ya con unos cortes que quizás no hace falta que sean tan bonitos como los otros, porque lo que se tiene que ver acá es lo constructivo, en este caso queríamos mostrar bien cuáles eran los niveles de cada uno de estos escalones, que se interprete un poco la vegetación que iba a ir plantada ahí. Entonces no necesitábamos ponerle como demasiada cosita para que se entienda eso. Acá lo mismo, cortecitos con los planos de plantación. Y lo mismo. Ah, acá están los planos de... Claro, acá indicamos, en estos planos ven que no se ve la vegetación en estos planos, porque la idea es justamente que se vea bien por dónde van los senderos y dónde va ubicada el mobiliario que nosotros pensamos, todo el equipamiento. Entonces, si poníamos los árboles arriba, se iba a empastar demasiado y no se iba a ver bien eso que queríamos que se vea. Acá lo mismo. Estos son planos como más duros, digamos, por así decirlo. Lo mismo, estas zonas artísticas que nombraba Luciano antes, que cuando él las mostraba era puro color y pura fiesta, en estos ya es mucho más rígido. Es tipo, bueno, esto se va a materializar, estructura de hormigón armado, con intervención artística, va a medir esto por esto, el radio va a ser este, ¿sí? Porque si no iba a ser, bueno, que lo interprete el que quiera construirlo, ¿no? Y eso es riesgoso. Acá lo mismo. Y después acá lo mismo, cortecitos, porque una de de los primeros pedidos que nos hicieron cuando ya se estaba empezando a construir, iban a empezar, bueno, como cualquier proyecto de paisaje, se empieza por el movimiento de suelos, ¿no? Y en este caso iban a hacer un movimiento de suelos bastante fuerte por todo el escalonado que nosotros teníamos. Que si mal no recuerdo, a ver acá, 4, 10, no me acuerdo, Lu, ¿vos te acordás? 2 metros había más o menos de distancia entre la parte más alta y el borde del canal, había 2 metros de distancia. Entonces, todo eso nosotros lo íbamos salvando con un escalonado, entonces teníamos que indicar cómo habíamos pensado ese escalonado. Y eso fue uno de los primeros pedidos que nos hicieron. Háganos planos donde se entienda bien cómo es el escalonado de estos lugares. Entonces, bueno, acá esto va a 210, esto va a 310, esto va a 380, o sea, todo medidito con su cota correspondiente. Después detalles también por ejemplo, los ingresos, que son cosas que se fueron agregando después, los ingresos a cada uno de los lotes. Entonces, lo mismo, ¿no? Tuvimos que pensar de qué manera se modificaban los senderos y poder hacer unos detalles para que lo mismo, para que se construyan de la manera más parecida a la que nosotros habíamos pensado. Y acá lo mismo. Bueno, eso en líneas generales la idea era mostrarles un poco eso, como cuál es la diferencia entre un anteproyecto y un proyecto y todo el trabajo que lleva, que es un montón. Bien, bien, vale. O sea que anteproyecto y proyecto, o sea que esto es realizable, esto se lleva a la práctica, se va a llevar Ujú. a la práctica. Vimos un proyecto que no queda en el escritorio, sino No, que se va a realizar. sí, ya lo están haciendo, de hecho. Así que, bueno, Próximamente, imágenes del proceso, entonces, exacto. ¿no? Queremos, queremos otra charla con imágenes del proceso. A Bien, la obra, mañana. Mañana va a estar divino. Es todo tosca, así que mañana vamos a la obra. claro, vamos con lluvia a chequear cómo va esto. Genial, genial. Bueno, Se va a tener que em, embarrar.
vamos a, podemos apabullarlos a preguntas. A mí se me ocurre un montón, pero los dejo a ustedes. Ahí veo un montón de caras conocidas, así que el que se anima pueden escribir por el chat, pueden abrir el micrófono y preguntar algo a los autores de este proyecto. Sí, Uriel, puedes abrir el micrófono. Hola. Buenas, ¿cómo va? Muy buena la charla. Yo tenía dos dudas. Primero, no me costó imaginar cuál fue el lapso de todo esto, o sea, era un montón de información. ¿Cuál fue el lapso de eso, de toda la construcción del proyecto? Y nada, me llamó la atención que primero les pidieron algo súper específico que eran las bajadas, como si hubo un orden ya preestablecido de qué les iban a pedir primero y qué después. ¿Y cuál era, o sea, si ustedes ya tenían ya como planos del espacio al que iban a trabajar o si tuvieron que ir directamente a ver y eso, a hacer el plano Bien. ustedes? Metió tres en una, metió Uriel, para arrancar. No sé si las anotaron, ¿eh? A ver, Igual es el tiempo, ¿no? Empezó por el tiempo, decís el tiempo de realización claro, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar a la toma de tantas decisiones, ¿no? y el anteproyecto que fueron 30 días, más o menos, teníamos una fecha Sí, el tope. anteproyecto fue rapidísimo. Creo ¡Wow! que fueron 11 días, creo que nos tocó por suerte un clima así, que no nos paramos de la computadora. Y después eran 60 días, pero terminaron siendo 90 días la etapa de proyecto. Sí. Bien. Después, sí, lo de la construcción o cuáles eran los detalles que más necesitaban para empezar a construir fue porque a medida que van avanzando, hoy están con el parque porque quieren cerrar el parque, construirlo, entregarlo para que no entren después diferentes actores como, no sé, iluminación, riego, todo eso y que rompan todo o sea, como para decir, y aparte para poder mostrar un poco ya la entidad, ¿no? de esto que estábamos Sí, hablando. igual no sé si se entendió, pero en realidad nosotros lo que hicimos primero fue presentar el anteproyecto, donde el Claro. anteproyecto ya sabíamos que eso iba a tener desniveles, o sea, eso ya estaba presentado. Cuando empezamos a hacer la parte de proyecto, ahí fue que nos dijeron, bueno, lo primero que necesitamos es que nos manden los planos de el movimiento de suelos. Exacto. Eso. Chicos, Y y primero esto que también, preguntaba Uriel con respecto a los planos, ¿ustedes trabajaron sobre ya les dieron un plano? ¿O fueron Sí, y relevaron todo y se no, hicieron su propio plano? no, eso es la pregunta la más interesante, sí, sí, porque siempre pidan cuando vayan a un lugar si tienen el plano de arquitectura, como le dicen, o de agrimensura, donde por lo menos tienen una forma, algo donde arrancar. Si no, eso se puede hacer, no es que estamos lejos de hacerlo, en una escala así deberíamos contratar un agrimensor. Se llama una etapa de relevamiento. El relevamiento es si hay especies existentes, si hay solados o qué es lo que hay hoy. Es como una fotografía de lo actual. El famoso antes y después. Bueno, ese antes se llama relevamiento, donde sí, te llevas con cinta métrica, te lleva 1, 2, 3 días de acuerdo a la escala, se cobra aparte, porque también hay que tocar la parte comercial en esto, no vamos a vivir del aire. O sea que se cobra aparte, se cobra la visita, se cobra todo lo que uno hace, porque son nuestros honorarios. Así que es una etapa previa a todo esto, Uriel, y para los que están presentes. Sí, en este caso además no había mucho por relevar, porque como les decía yo, no estaba ejecutado nada. O sea, el lugar hoy en día es un descampado gigante donde no Nada, es hay. Lo nada. único que creo que había era el trazado de la avenida, que eso sí era lo que no podíamos modificar, porque ya además de eso es un área, todo lo que tiene que ver con vialidad es incumbencia de la gente que se dedica a vialidad, entonces uno no puede meter mucha mano en eso, pero en general y sobre todo cuando se trabaja con proyectos así tan grandes, en general hay ya proyectos, o sea, el plano existe, digamos. Bien. Y si no, lo mismo que dice Luciano, es bueno, como parte de los honorarios se suma el trabajo de una persona que no somos nosotros, que hace todo el trabajo de agrimensura. A ver, nos Perdón, es preguntan. importante también todo esto que, no, que es como un punto más, que nosotros seguimos trabajando con esto. O sea que después, posterior a esto, hay una etapa de ajuste de proyecto y por qué.
tengan en cuenta siempre, por más que Vale explicó perfectamente el proyecto ejecutivo es para poder construir la obra, pero toda obra se define en la obra. O sea, eso es así. Sí, sí. Después hay otra instancia que no está ahora, que se llaman planos conforme a obra, que es el plano de cómo quedó la obra. Chao, ese sería el último plano, que no está El último cotizado del igual. último del último, como cuando suben los chicos un PDF, ¿no? De algún proyecto, el último, 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 final, final, final. Bien, Claro, nos pregunta Mauro si conservaron alguna de las especies que ya estaban. vale. Es que no, o sea, no había. No había nada, Bueno, Sí, casuarinas, ponele. sí, sí. A ver, lo que los barrios privados, sobre todo los de esa zona, no sé si todos están al tanto de cómo se construyen, lo que hacen es levantar la cota, o sea, levantar el nivel del terreno para que no se inunden, ¿no? Porque es una zona inundable. Entonces, al levantar ese nivel, agregan tierra y al levantar, al agregar tierra, no queda vegetación. De hecho, no había vegetación, salvo en el remate, había algunas casuarinas, que algunas estaban bastante en mal estado, torcidas, podridas, qué sé yo, y algunas conservamos, pero no todas. bien. Porque, por ejemplo, puede haber gente que no es de acá de Buenos Aires tampoco, ¿no? De los que están acá presentes. De hecho, Mauro creo que Ujú. no es de acá de Buenos Aires, ¿no? Y hay, ¿no? Sitios Sí. así donde No, uno lo estaría. interesante de esto es que en realidad partimos de la base de un paisaje no natural. En realidad es eso. Claro, porque No, todo las el casuarinas no Tigre, son ¿no? nativas. Toda la zona del Tigre que está recontra intervenida, ¿no? Que está montada Claro, sobre. claro. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, partimos de la base de un terreno pelado y no natural y con casuarinas que acá preguntan si son nativas. No, no son nativas. Pero si se conservaron, o sea, respondiendo, ¿no? A la pregunta del compañero anterior, si se conservaron algunas de las especies, sí, en el caso de las Lo- casuarinas, que no eran nativas, ¿no? Que uno a veces puede respetar, me imagino, el ambiente natural como está e intervenir por encima de ello, acompañar, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sea Sí. nativo o no, ¿no? Estamos atravesados por la historia, o sea, soy, digo, discípulo de Taís y todo lo que se implementó en la ciudad es flora exótica y hoy te das cuenta, ¿no? Lo que funciona, lo que no funciona, pero más allá de eso, es decir, también pensar lo nativo está buenísimo incorporarlo porque hay como todo un auge de eso y está bárbaro porque genera esta interacción entre la flora y la fauna, generar este ecosistema, pero por otro lado, si hay flora exótica, lo que en realidad hay que investigar es si es invasora o no. Depende de Claro. la ecorregión. Por ejemplo, la casuarina, en este caso, no nos va a perjudicar a nada, ni nos va a desdibujar ni el proyecto ni el concepto. Es esto de la vegetación espontánea, de lo nativo, ¿no? Y la interacción entre la flora y la fauna. O sea, nada de eso nos va a alterar. Ahora, si hay un ácer, por ejemplo, negundo o un ácer wergeriano, donde tira 700 semillas, y bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ujú. Bien. Es Bueno, otro acá nos terreno. felicitan por el chat, por el proyecto, un gran proyecto, ¿no? Eh, Sí, ¿Alguien la más verdad tiene alguna duda? Dale, Dami, abra el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo, Hola. bueno, soy alumno de Pico, de Proyecto y Construcción, y estoy con mi tesis, Bien. empezando a prepararla. Bienvenida. Bienvenido y lo lamentamos muchísimo. Sí. Y bueno, claro, me encuentro con que tengo que diseñar todo lo que es paisajismo y todo lo que es vegetación de todo el sector detrás de línea de basamento. Y además, en los espacios urbanos que hay, yo tengo mi edificio como en dos bloques, me encuentro con que quiero diseñar toda esa situación con mucho verde. sí. Y digo, bueno, ¿por dónde empiezo? No sé por dónde empezar. O sea, mi primera, la primera traba que encontré es, ok, quiero poner un árbol que salga del subsuelo y que llegue hasta el cuarto piso. No Es sé qué la árbol típica. hay en cuarto metro. Te Entonces, te cuento que fue busco. una charla de pasillos con algún profesor que por ahí conocés como Ashkar, que estaba Julio Benítez, el otro día por ahí entre pasillos y charlábamos un poco y nos decían, hay una vereda para Vale y para Luciano, ¿no? Hay una vereda y de repente sale un árbol. No hay plantera, no hay tierra, no hay terreno absorbente. ¿De dónde piensan los chicos que salen los árboles, no? Decían los profes de proyecto y construcción.
Sí, sí. Eh, Lu, No, a veces esa imagen que vos tenés, Damián, y es buena la pregunta, sucedió, por ejemplo, en el proyecto costero de Mar de las Pampas, o Cariló un poco también, es decir, preservar la mayor cantidad de pinos, ¿no? Que es el pino que le dio la entidad el nombre Pinamar y demás, y ahí ya los ves instalados, pero es muy difícil instalar dos edificios, como decís, y que en un pulmón de esos edificios poner un árbol que crezca. No, no te lo van ni las condiciones del suelo, ni el clima, ni el tiempo para que crezca, a no ser que sí, plantes un gran ejemplar, que lo compres, ¿no? Y lo plantes, pero que tenga las condiciones favorables, medianamente favorables, no te pido las mejores, para que pueda conservar esa especie, no se pudra y crezca. Ujú. Pero es muy difícil Sí, a por veces, como eso, insertar, una cosa es poner una pared y otra cosa es poner un árbol, ¿no? Como que ese es sí. el punto. Y bueno, a Por veces eso el cliente nosotros dice, siempre "No, quiero". insistimos, no es porque queramos trabajar ni nada, pero sino porque siempre insistimos consulte a de su que, médico de cabecera, ¿no? claro, digamos, como que está buenísimo, justamente por eso también yo remarcaba esto del caso este de Nordelta, digamos, que nos convocaron cuando todavía no había puesto ni un ladrillo, que eso es lo mejor que te puede pasar, porque es mucho más fácil borrar una línea en AutoCAD que levantar un camino, levantar una calle. Entonces, siempre está bueno, esto te lo digo como consejo para la vida, que digamos, si vos tenés una idea de ese tipo que involucra un área que, no, que vos desconocés, sea paisajismo, sea cualquiera, está bueno convocarla desde el día uno, ¿viste? Decir, che, esta idea que yo tengo del árbol en el medio, acá, puede andar y el Está paisajista te va a preguntar, chequeado, es ¿qué es? viable, ¿no? Claro, ¿qué suelo tenés? ¿Qué hay abajo de ese suelo? Si hay un estacionamiento, olvídate. No sé, ¿cuál es Asoleamiento, el área, la superficie que tenés para que el árbol crezca? ¿Son 2 metros? Olvídate. ¿Son 18 metros? Y podemos empezar a hablar. O sea, eh, digo, como que hay un montón de variables que por ahí a veces, por desconocimiento, se pasan de largo y después al momento de- te metes en un lío. Y después otra cosa que yo no sé, esto ya porque yo trabajo no en integral, pero trabajo dirigiendo trabajos finales, concentrate en el objetivo de tu tesina, digamos. A vos no creo que Julio te evalúe qué árbol estás poniendo ni qué especies estás poniendo. Lo que te va a evaluar es la idea y si es factible, más o menos, esa idea a nivel constructivo. Pero por ahí no te hagas tanto lío en pensar qué especie va a ir o qué cosa, sino como tener una idea general de qué es lo que te imaginás. Y una mínima viabilidad de eso que vos pensás, pero no te embrolles en pensar específicamente qué especie, porque creo que Julio no te lo va a preguntar, no va a depende, indagar por ahí. depende. Pero no, sí, a veces hay muros que son totalmente verdes, ¿no? Se copan y además que entendemos qué diferente es un render de un edificio todo de cemento, ¿no? Bien de concreto, y qué diferente es cuando le empieza a incorporar vegetación, ¿no? A esas Ujú. imágenes. Sí, realmente Sí, son obvio. distintas, pero hay todo un estudio detrás pongamos un arbolito, ¿no? Pusimos un arbolito. Sí, realmente es complejo, ¿no? Hay todo Ujú. un estudio de un montón de situaciones que se tienen que dar para que esa especie prospere en ese lugar. Totalmente. ¿No? Bueno, son dos cosas importantes. Una es que a favor, digamos, de los que están empezando ahora, es que hay mucha más conciencia ya desde los estudios de arquitectura. De hecho, nosotros mañana empezamos uno con una empresa que es desarrolladora de proyectos de barrios cerrados y hoy incorporan al equipo paisajismo cuando nunca lo habían hecho. Te estoy hablando. Entonces, eso por un lado. Y otra cosa, yo había notado elegir los jugadores, ¿no? Damián, digo Damián como en representación de tu pregunta para los que están presentes. También hay que saber hasta dónde llego. No es que ustedes van a estudiar, o sea, con todo el conocimiento, ni por más que hagan ni la tecnicatura, ni la licenciatura, lo que sea, van a saber todo de todo esto que hoy realizamos. Yo por Ujú. eso nombré y agradecí, que empecé por los agradecimientos, ¿no? Como Javier Rosansky también aportó un montón en la parte del proceso creativo, Maca, Abril y Luciano con sus croquis maravillosos, los asesores, que tenemos, decir, bueno, yo tengo que encarar este proyecto y como bien dijo Vale, es al principio, si no agarramos el chancho por la cola. ¿Qué necesito? Bueno,
llegan a un proyecto por ser el más caro, pero por poner los asesores correspondientes, como puede ser accesibilidad, no nos podemos perder de la accesibilidad al medio físico, ¿no? Esto que decíamos, la iluminación, no es que yo tengo un máster en iluminación, no, contratamos un asesor de iluminación que nos da su mirada con la iluminación. El del riego, lo mismo. Eléctrico, el eléctrico es otra cosa de la iluminación es más artística. Bueno, eso, tener ese equipo preparado o, che, te copa, estoy con este proyecto, siempre se van a sumar a un proyecto así, a veces ad honorem y a veces con un honorario, pero previo, en el presupuesto, no es que uno pasa solo al presupuesto de paisajismo, no, siempre pásenlo aparte, igual, porque de última, ustedes lo sugirieron y no se suma al total, pero en esto, Damián, vos no podés quizás decidir Sabés solamente que, tu Lu, métier, poner un eso me árbol hizo ahí. acordar que vos te debes acordar, hace muchos años cuando coincidíamos los diseños de segundo año de Ujú. proyecto de construcción, diseño de interiores y paisajismo presencial, Mariana se debe acordar, Yo me acuerdo. hacíamos un trabajo integral las tres áreas. Nos Sí. volaba la cabeza porque de repente te encontrás con que yo quiero poner esto, le Ujú. queríamos hacer todo curvo y los chicos de proyecto nos decían, no, me estás matando, no, vayamos por la ortogonalidad. Y era muy interesante. Y ahí es como que te das cuenta esto que dice Lu, ¿no? De el trabajo integral y desde el inicio de la obra para mí es fundamental. ¿Viste? Sí. Así como llamás al que coloca cerámicos, así como llamás al que, ¿no? Al que hace carpintería, me parece que es por ahí. ¿No? Voy a leer una pregunta que hay en el chat. Eli nos pregunta, ¿está pensado en alguna de las zonas, espacios sensoriales? Esa ¿Juegan para un Lu. poco con los sentidos? Puede ser que no la respuesta y fin de la No, conversación. es que sí, porque es imposible, no, primero desde los aromas, Ahí si va. no fuese lo Colores. visual, está así, está incluso, tuvimos un asesor para los no videntes, donde en las Claro. diferentes estaciones hayan árboles con aromas, y eso se está estudiando ahora, por eso es tendencia como el braille en los tótems pueden aparecer para tener toda la información de qué árbol, qué especie, qué aves atrae, la textura de los caminos, por eso son todos accesibles, pero uno puede saber que está en una bicisenda, en un sendero peatonal o en un vehicular. Bueno, todo eso, ahí es donde hablaba de los asesores. Yo te lo puedo nombrar por la asesoría que tuve, pero no lo estudié. Pero sí está. Hay gente que. También eso, ser humilde en el sentido de decir, la verdad, está bueno a veces cuando un alumno te pregunta algo y decir, esta parte no la sé, qué buena pregunta, ¿no? Eso también hay que ser sinceros con eso. Pero sí, está No, pensado. sí, y creo yo que también es como un poco difícil escapar a lo sensorial, ¿no? Porque digo, la vista, el olfato, la vegetación tiene su aroma, su tacto. Y de hecho, bueno, nosotros trabajamos hablando de la vegetación, trabajamos con diferentes estratos de vegetación, ¿no? Vegetación de diferentes alturas. Y hay vegetación que quizá está muy pegadita al sendero y que vos pasás y la vegetación te roza o la puedes tocar con las manos. Entonces, hay un poco ese juego también. Que quizá, no sé si lo pensamos, bueno, tiene que haber un espacio sensorial específicamente, pero creo que la impronta del proyecto tiene que ver con eso, con que no sea un camino recto, por ejemplo, y que esas curvas te permitan tener distintas visuales, ya estás hablando de una cuestión sensorial. Y Sensorial y después, te sumo una que se perdón, hay trabaja una mucho, que es la pregunta sensación. que me quedó perdida A cuando ver. hablábamos eh, de la vegetación, si se estaba conservando lo que estaba ya en mi sitio o no. Me preguntaban si ya se implantó el sendero, o sea, ya está, eh, ¿cómo Ojalá. viene la Qué mano? ansiedad. ¿Cómo viene? No. No, está bien, yo lo pregunté, porque ustedes dijeron que habían hecho esto antes de que estuviera el proyecto de Nordelta en funcionamiento. Y yo he ido a Nordelta y no me acuerdo de haber ido a esos parques y esos lugares de trabajo y los lugares de los chicos o sea, no me acuerdo de haber ido. Por ahí ya lo hicieron y no lo conozco. No, 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 no. no, no, no. Nordelta es un monstruo, o sea, Nordelta dentro de Nordelta hay muchos barrios privados y muchas construcciones,
Y esta es una parte dentro de la magnitud gigante de Nordelta que todavía no está desarrollada, Ah, perfecto. que Ok, está el La proyecto. instancia, claro, la instancia gracias. ejecutada hasta hoy es todo el movimiento de suelos, o sea, está todo moldeado como nosotros lo proyectamos. Las terrazas del parque con el tablestacado, hoy vas a ver tosca y tablestaca, y edificios que se están construyendo a los costados. Quizás de acá a mediados de año podamos ya ver algo un poco más avanzado. No, no tomamos la dirección de obra porque no, ya tienen su equipo, quien lo ejecuta es Consultatio, que es directamente con Eduardo Costantini, que fue el que nos aprobó y nos seleccionó, porque también la instancia anteproyecto había sido un concurso, eso fue interesante, que está bueno para que puedan anotarse a futuro en algún concurso, ¿no? Un concurso de ideas que participamos y el premio, de alguna manera, fue pagarnos el proyecto y que se realice, eso es lo más maravilloso. Claro. Bueno, a ver, entonces uno puede participar de distintas etapas, por lo que están diciendo, de una obra, ¿no? No Pero un solo montón. siempre con la pala en la camio, ¿no? A hacer el pozo y plantar el cerco vivo. O sea que también podemos hacer un laburo de escritorio y esto de consensuar ideas entre varios y lograrlo, ¿no? Desde otro lugar. Yo, antes de leer la pregunta de Tommy, que es muy interesante, yo tengo una duda, no como profe, como alumna. Siempre hay que dibujar croquis para mostrar. No puede ser. Ahora que hay tantos programas y tantos recursos, ¿por qué me hacen dibujar a mano? A ver, Te voy a dibujé responder un yo. cetro. No pierdan la sensación que genera algo artístico, porque es un hecho artístico. Yo odio los renders y son mentiras. Están muy bien logrados, pero no es lo mismo que mostrar, por lo menos en una instancia de anteproyecto, un dibujo. Yo les puedo asegurar, por lo menos en mis 15 años de desarrollo de la profesión, que cuando ustedes sacan un croquis frente a cualquier persona que tenga delante, es lo primero que van a mirar. Y se van a quedar con ese croquis, en mi Podemos experiencia. entonces vender con un mix, ¿no, Lu? O sea, también. Ya, bueno, sí, sí, yo doy documentación de obra y lo que digo Ujú, siempre es, pero lo mejor es la mixtura. Oye, si ustedes ven, de hecho, también podemos decir cuál es la cocina o la receta de lo que mostramos. Hay una base de AutoCAD, pasado por el Illustrator, tocado en Photoshop y llevado al Corel, que yo soy el bicho de Corel cuando estoy diseño gráfico, la hermoso. parte de diseño editorial. Hoy es el Illustrator. Ajá. Ujú. Bueno, Pero todo voy a la eso tiene que pregunta de ser. Tommy, así no nos extendemos y los vamos Dale. liberando. Acá dice, el diseño incluye sistemas de recuperación de agua como zanjas de infiltración, para no depender puramente de riego o por la proximidad con el río, eh, es suficiente para las especies que eligieron. O sea, si tiene, y pregunta aparte, si tienen contenciones al borde del río. Dos preguntas, ¿no? Sí, o sea, no. Eh, Claro, podría no, en ser que realidad ocurra esa respuesta. la estrategia para tratar de usar en la menor cantidad de riego posible fue la elección de las especies. O sea, trabajamos con especies que no demandan demasiada agua, salvo las especies que quizás están más cerca del río. Por ejemplo, porque la idea era eso, un poco que sean especies que remitan un poco a esa idea de río. Pero sí, en algún momento se nos pasó por la cabeza hacer algo así, de generar quizá los canteros un poco más rehundidos para que puedan juntar agua y eso, pero lo cierto, para ser súper honestos, es que a veces los tiempos no te dan para hacer todo lo que uno proyecta. Y muchas veces también pasa que, yo he trabajado en proyectos que tenían la intención de trabajar con esto y y después a la hora de ejecutarlo es bastante complejo, porque hay como todavía bastante desconocimiento, por lo menos en nuestro contexto. Entonces, a veces hace uno un esfuerzo enorme en la parte de proyecto pensando cómo se pueden hacer y después cuando llega la obra es tipo, no, 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 lo hacemos así como lo hacemos siempre y se acabó. Por eso, de alguna manera, la estrategia fue esa. Si bien no vamos a prescindir del riego, la idea fue tratar de usar la menor cantidad de césped posible y trabajar con especies que no requieran un riego extremado, digamos. Ok. Y nos pregunta Mauro, cuando te presentás a un concurso, ustedes se presentan a un concurso, ¿van con las ideas en formato croquis? La Dep- presentación que dieron.
Fue la Exacto. entrega de tu. El anteproyecto. La parte de El anteproyecto fue la parte Claro. del concurso. Y depende, digamos, o sea, hay concursos, por ejemplo, hay concursos que son concursos de ideas, que es solamente la instancia de ideas, que en este caso sí es puro croquis, puro render, puro concepto. Cuando te piden un concurso de anteproyecto, ya es lo que mostramos nosotros. Como más detalle, que la planta esté clara, que las especies, o sea, depende, los concursos pueden ser para una cosa o para la otra. Depende del alcance que tenga el concurso, uno presenta hasta ese alcance, digamos. Bien. Bueno, mientras piensan, alguna última pregunta para ir cerrando. Si quieren, Vale y Lu, más allá de la presentación, como les conté, docentes, ambos de diseño de la carrera de Integral, poner en el chat para todos los presentes su Instagram para que los conozcan un poco más y Vale. vean quiénes son y se conozcan todos con todos. Última pregunta, ¿alguien más? Dale, Vir. Ay, no veo, chicos. No sé dónde está el Bueno, chat. Acá Hola, está. Ahí está. Ahí les pongo el Instagram. hola, hola a Vir. todos. ¿Cómo ¿Te están La escuchamos? voz me todos? suena. Sí, es Virginia Iglesias. Me No digas escuchaste nada. todo el año ¡Ah! pasado, ¿vale? Me Pasa resonaba, tercero. Hola, digo, esa voz. ¿cómo están? A Y ver, Vir. felicitaciones ante todo por lo que vi, un proyecto hermoso y gigante. Me Gracias. perdí la mitad de la presentación, quería saber si iba a quedar grabado esto para No, poder verlo. arranco de nuevo, esperá. Dale, No, no, para mí. no, Sí, no. sí, Virginia va a Sí, la me estamos voy. grabando, la estamos Queda grabando. grabada, sí, Vir. Perfecto, así después veo la parte que no vi y bueno, nada, eso, felicitaciones y eso, todo, digamos que en este proyecto está todo separado en un equipo, porque por ejemplo escuché que Luciano dijo que los croquis del genio de no sé quién, o sea, los croquis tampoco los hicieron ustedes, todo Sí, sí. está, o en la parte artística, que no llegué a ver la primera parte que estaban esos sectores artísticos con esos paneles que no vi en la primera parte cómo eran puntualmente. ¿Esos también, la parte artística, alguien se ocupó de hacer eso? No, lo de los tótems se nos ocurrió, yendo al principio de tu pregunta, sí, como te decía, cuando vos sabes qué querés contar, después viene la segunda pregunta que es cómo lo voy a contar. Y en el cómo lo voy a contar aparecen los actores. Y para este llamado, bueno, fue que intervino Vale, Maca, que es también otra compañera de ella de la UBA, Javier Rosanz, que fue con quien trabajo y actualmente más en ejecución, también estuvo en la parte de proceso creativo, y Vale, que también lo trajo Luciano, que no sé si andaba por ahí, que yo dije, yo quiero croquis, no quiero renders, como fue un pedido mío, decir, yo quiero contar esta instancia con croquis, porque tampoco era necesario, porque había un honorario, no, había como un valor que nos ponían para el anteproyecto, fue con un pago, bueno, no importa, pero no daba a hacer render, entonces dijimos, queríamos hacer croquis. O por otro lado, era nuestra imagen que queríamos contar, y ahí involucramos porque todos sabemos dibujar, pero es esto, decir, no, pará, ¿cuál es el mejor jugador para dibujar? Bueno, en este caso Claro, apareció Luciano. En Claro, por juego, claro. eso. es así. Ahí también involucraron a alguien que es un especialista, un Sí, dibujante, que un tiene buena especialista en mano, que le croquis. gusta, porque también es eso, es que entre al equipo alguien que le guste hacer esa parte, ¿no? Che, te toca hacer, no sé, la parte de solados. Uy, qué embole, ¿no? Capaz hay uno que, o recién nombraron esto de lo sensorial. Hay alguien quizás que está buenísimo eso, que se dedica exclusivamente a eso, y te va a tener un montón de trabajo porque quizás alguien en el querer hacer, se te pierden esas cosas que son detalles, que De son hecho, parte de. mismo nosotros dos, o sea, no es que los dos hicimos lo mismo, sentados los dos, viste, los dos, o sea, con Luciano fue también separarnos o sea, claramente Luciano, toda la parte de ideas, concepto, arte es de él. Entonces, sí, obvio, colaboramos, nos sentamos entre todos. De hecho, si ven los videitos que él sube en el Instagram, ven que están las manos de 8 personas ahí metiendo, Claro, me pregunta, ¿qué hace vos? Sin pero más nada. Bueno, digamos, como que hay alguien que de alguna manera agarra la posta de algún tema en particular.
Después, qué sé yo agarré la posta de la parte más de organización del proyecto, decir, bueno, che, Lu, para esto vamos a necesitar a otra persona más que dibuje, porque yo no No puedo estar llegamos. 12 Claro. horas por día sentada en la compu. Entonces, vamos a necesitar a alguien más. Che, yo croquis no me llevo muy bien. Y otra persona más que, conozco a uno que hace unos croquis buenísimos. Listo, lo llamamos. Creo que un poco tiene que ver con la experiencia que uno va teniendo, por un lado, y también con lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, entonces, Y y con la también Incluso, poder, como magnitud. vale, profesional, Y poder con la magnitud reconocer, del proyecto tiene que ver también que obvio, sea, porque en un claro. proyecto más totalmente. chiquito tampoco vas a estar llamando a ¿Cuántos 200 metros personas No, para... obvio ¿Cuántos que no. metros intervinieron acá? ¿Se acuerdan cuántos metros cuadrados son en total? Metros ¿Cuántos? cuadrados no, pero por ejemplo, la extensión del sendero es 1 kilómetro. Claro, Son 10 claro, cuadras. Y el parque es más o menos 1,5 hectáreas, una cosa así. claro. Por más Entonces, que sí, te obvio que encante tiene que ver. Sí, dibujar, eran ¿no? entre 9 y 10 Claro, hectáreas totales Claro, claro. Entonces, el sí, lugar, obvio que sí. tiene que ver. Para un parque chiquitito, no. O sea, vas claro. a necesitar menos gente, dependiendo también, qué sé yo, que tenés un montón de parques chiquitos. Claro. Pero bueno, también creo que está en la cuestión profesional poder conocerse a uno y saber que no podés abarcar todo. Entonces, también eso es bueno, poder reconocer cuáles son las limitaciones que uno tiene y decir, che, para esto necesito ayuda. Mismo como recién hablábamos con este alumno, ¿cómo se llamaba? Damián, ¿me También. acuerdo? Que bueno, lo mismo, digamos, él por ahí va a necesitar asesorarse con alguien para poder resolver eso que quiere resolver. Es más, casi que no Bueno, lo hacemos. claro. Porque a mí me llamaron y dice, "Che, Sí. yo te presento para participar en este concurso". Le digo, pará, estaba con Javi al lado, con Javier que lo vengo nombrando hace un rato, estábamos haciendo una obra, construyendo. Digo, che, te iba a hacer, no, voy a hablar con Vale. Si Vale me dice que sí, voy para adelante. Si me dice que no, digo, no, gracias, no participo. Porque está toda esta parte que ella dice, ¿no? La parte proyectual, el CAD y toda esa parte que ella maneja maravillosamente. Y ahí dijo, bueno, yo si no, si está Maca, doy el ok, y así se fue. Y una vez que estaba ese equipo, dijimos, bueno, Armaron el vamos para equipo. adelante, dividimos lo que hay, y después vemos cuando hagamos el presupuesto del proyecto, ¿no? Pero un poco era eso, ¿no? Juntar fuerza, equipo y eso, dividir las tareas y que también disfrutarlo, porque si no te quemás Sí. y terminas haciendo algo a medias y no es satisfecho. Ujú. Bueno, para cerrar, tengo una pregunta y una felicitación, ¿no? Pero ya que nos dan mimos, los leemos, ¿no? La pregunta es de una alumna, por supuesto, que está cursando ahora, que vio que se puede enganchar. Igual, de todas formas, yo escuché que ustedes contaban que la ejecución no queda a cargo de ustedes, eso para aclararlo, porque Ujú. ya quieren ir a visitar la obra, tipo, Bueno, la visita de este año. Bueno, no los quiero poner en un compromiso, ¿no, Mariana? Pero si pueden llegar, preguntan a visitar la obra, igual me hago cargo de la pregunta, sé que ustedes anticiparon que la construcción, la ejecución ni la dirección no está a cargo de ustedes. no, pero podemos entrar, sí, podemos entrar. Sí, sí, se puede. Sí, 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 se Bueno, queda puede. Hay que grabado, ver, son medios. Entonces ahí. Sí, yo creo que sí. por eso, pero bueno, está como el compromiso tomado con pinzas de que siempre tratamos, ¿no? De que nosotros, no sé, el profe de riego hace un sistema de riego de espacio público y trata de llevarlos a ver la obra, es Ujú. parte de las prácticas profesionalizantes. En este caso, sé que los chicos lo van a intentar. Una de las otras, También depende de la instancia, ¿viste? Porque por ahí si claro, hay claro, camiones moviendo tierra, por ahí no tiene mucho no. sentido ir. Pero No, yo paso, pero bueno, por ahí los chicos quieren ir a verlas. Y acá, bueno, Eli, que está desde Tucumán, que les manda muchas felicitaciones, muchos éxitos, y bueno, que quedan a la espera ahora de ver el proyecto finalizado. Así que gracias, Eli. Y bueno, sin más, entonces, otras felicitaciones de Aladi, la gente de Aladi que está presente. Y bueno, nada, todas felicitaciones, chicos, y gracias por exponer eh, un proyecto. Creo que no tenemos muy seguida la posibilidad de ver un proyecto de esta magnitud, ¿no? Con dos docentes de integral que trabajan en equipo. ujú. Estas elecciones que a veces hacemos, ¿no? De sociedades para un proyecto, que no sé Sí. si ocurre en todas las áreas, ¿no? De decir, hoy
creo que Vale va con esto, ¿no? Creo que Luciano va con esto. Y tenemos mucho esto de trabajar como con coequippers. eh, Insisto, no sé si se dan todas las profesiones, pero a veces encaramos proyectos incluso pensando en con quién puedo, ¿no? Compartir este proyecto. A veces lo encaramos solos, pero me parece que es sumamente interesante esto de ver, ¿no? Cuántas etapas y en cuántos momentos de la obra puede entrar un paisajista. Podría ser a la inversa, podría ser que ellos estén diciendo hoy, nos trajeron este anteproyecto, vino este proyecto, y Luciano se pone a dirigir la obra. Sí. Casco, ¿cuántas veces lo ha hecho, no? Esta vez les tocó del otro lado del mostrador, ¿no? De las ideas, que bueno, creo que es lo que más nos gusta a todos. Ujú. Bien. Hola, Mis Alfredo. felicitaciones a Valeria, Luciano, excelente, la verdad, divino. Bueno, Cari, Mariana, ese es el fruto de ustedes. Que pasa también, ¿no? En algún momento empezaron de a poquito y gracias a los docentes y todo, miren dónde han llegado. Y lo lindo es que le transmitan a los que están empezando también, ¿no? Que hay un objetivo, que se puede llegar, ¿no? Siempre se dice que cuando no hay un destino, nunca hay viento favorable. Y ustedes realmente están marcando un camino, la verdad. Los recontra felicito, ¿va? Son excelentes profesionales. Y Gracias. gracias. Gracias, Alfredo. Sí, para Bueno. los que van a empezar, este es el trabajo práctico número 1, así que estén tranquilos. Los chicos que están en primer año, que los veo Se por va. ahí, que sí, sí, que están ahí agazapados, porque ya les conozco los nombres, ustedes los van a recibir en breve, ya cuando comiencen las clases. Espero que esto no haga que se me apichonen, sino que digan, mirá No, lo que voy a hacer en un futuro, y los logros que van a obtener de esta carrera, que a los que la ejercemos nos apasionan, como verán, ¿no? Es tal una cual. carrera, nos trae muchas satisfacciones. No, y lo bueno es ver un proyecto antes de comenzar, porque después ya empezamos con la locura de la cursada y a veces no tenemos estos tiempos de reflexión. Y como Ujú. pasó hoy, que pudimos unir alumnos de otras carreras, como Damián, que está egresando del proyecto de construcción. Entonces, me parece que está bueno porque pasa mucho dentro de Integral que terminan asociándose entre las carreras, porque todas las carreras son complementarias, ¿no? Entonces, Total. empezarse a conocer, así que genial, Damián, que hoy te sumaste, empezamos a conocer entre todos, porque muchas veces nos pasa a nosotros, me dice, ¿me recomendás un paisajista? ¿Me recomendás otro alumno de proyecto? Bueno, acá empezamos a vincular, ¿no? De otra Ujú. manera. Así que bueno, Bueno, y a Bien, Damián, que no sé si está conectado todavía, si necesita que le demos alguna mirada a su sí. trabajo, Te Ahí, paso está. pulgar el para arriba, presupuesto. ahora que lo blanqueó Vale, nos han convocado más de en un TIF hemos estado, de hecho, ahí con Che claro. Cari, bueno, acá Vale los está invitando también, o Luciano, siempre le podemos dar una miradita, ¿no? A ver qué plantita le quieren poner al proyecto, Y ¿sí? yo no quería pecar de poner una palmera en la terraza, ¿no? Porque como he visto en segundo año, Te lo eh, pedimos por favor. claro, digo, calculo que la palmera en la terraza no va, pero bueno, mi idea era por lo menos tener una orientación como para decir Buenísima, factible o no. claro. Ujú. Sí, obvio, obvio. Bien, Bueno, bueno, nos vamos a ver, Damián, el lunes 18 todos en la entrega de los diplomas, así que bueno, los que ya están Y terminando. están ahí discutiendo a ver si es de gala o no, me quieren hacer poner un traje, Y Mariana, vos sabés vamos, cómo soy Damián, yo. una vez, pero vamos con la ocasión, escúchame. tal Nos cual. Es para sacamos la los familia. borcegos y nos vamos ahí de gala a Sí, festejar un sí. poco la Los graduación. paisajistas, nada de que vengan ahí de la obra, que No sé por qué nos dicen esto, ¿eh? Nos han Bueno, visto llegar con los pies embarrados más de una vez, seguro. tal sí. cual, tal cual. Cari se va Eh, cambiando los zapatos. Bueno, Tanto, no los estiramos más, son chistes nuestros que el lunes tenemos la entrega de diplomas. Entonces, bueno, estamos todos organizando el evento, así que bueno, acá también que se recibe. Bueno, nos despedimos, nos vemos el lunes. Bueno, mañana es la de diseño de interiores a las 6 de la tarde, si se quieren sumar, todos es el mismo link. Vamos a contar un proyecto igual de diseño de interiores, como contaron los chicos hoy,
que está a cargo de Eugenia Landabure, y vamos a también contar toda una visita de Casa FOA 2024 de la mano de otra docente de diseño de interiores, Luciana Porta. Así que si se quieren sumar, mañana este mismo link de Zoom vamos a ir por estas charlas. Que Buenísimo. bueno, muchas gracias a todos, felicitaciones. Gracias. Ahí Vale, Lu, los están saludando por el chat también, tienen saluditos por escrito, manitos ahí en pantalla. Gracias. Gracias a todos. Gracias, saludos. Saludos a Chao, todos, chao, gracias hasta por estar, luego. gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós. Gracias.